¿sí? Acuérdense que tenemos para cada uno de los capítulos del libro, para cada capítulo del libro vamos a tener un archivo de este estilo donde ustedes pueden meter mano, así que esto está compartido y ahora en un ratito el ejercicio que tenían de tarea lo van a resolver acá, ¿sí? Vuelvo a la página, clase 2, todo lo que hicimos en la clase 2 y ahora estamos en la clase 3, donde además del documento compartido armamos la planilla de cálculo que también hoy vamos a trabajar y qué tenían para hoy. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es, a ver, ¿cuál es lo de la próxima? Entonces, martes a la tarde o miércoles, repasar lo leído del capítulo 1 y agregar este tema. O sea que deberían haber leído hasta la página 32, creo que. Después resolver ustedes solitos el ejercicio 1.7. Y obviamente seguir avanzando con el TP. Nos queda, creo que es una semana para que lo entreguen. Y acá les damos como una ayuda de qué podían ir haciendo. Usar la misma plantilla que usamos nosotros el otro día. Esta de acá. Descargarla y poner acá los datos de ustedes de sus pámpanos y usar todo esto como ayuda para calcular los estadísticos, bla, bla. ¿Sí? Bueno, vamos. Esa es la lógica y hoy cuando terminamos el curso se va a habilitar clase 4 con lo que hicimos hoy y lo que tienen que hacer para el martes que viene. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Dale. Yo, viste que te mandé mail que al final sí me puede cambiar, o sea que al final digo no me puede cambiar, entonces me tengo que quedar acá en virtual. Pero yo no tomé, o sea, yo tomé medidas, pero de otro tipo de plantas. ¿Qué hago? ¿Me sumo a un grupo? Yo lo que te iba a proponer, si vos ya empezaste a trabajar con el otro grupo, Sí. porque lo que podemos hacer es que sigas trabajando con el otro grupo, yo hablo con Luis y después que te evalúe, o sea que ya venías con toda la trayectoria, ahí él me pasa la nota que te puso. Bueno. Pero con el compromiso tuyo con tu grupo. A mí me está pasando lo mismo. Ok, no estaban en el mismo grupo ustedes, ¿no? Dos, ¿no? Sí, nosotros estábamos en el mismo con Luis. Ah, bueno, no sé, pero estaban los dos en el mismo grupo de estadística y del grupo de TP. Ah, buenísimo. Entonces, ¿no les parece? Porque si no va a quedar bastante flaco el grupo de ustedes, sí, ¿no? Se están yendo dos. Entonces, claro, que sigan con los chicos de su grupo. Yo le aviso a Luis y esa parte al menos la completan con que aparte está piola porque son los datos que ustedes generaron, ¿no? Si no acá les puse datos que encima ni siquiera es del mismo fenómeno. Perfecto. Vamos. ¿Y acá cómo afecta eso, perdón? Para los grupos de acá, digo. ¿Estaban en el mismo grupo ustedes? No sé si los pusimos en grupos porque... Sí, a mí me habían puesto, pero no sé, yo te mandé un mail y me dijiste que no pasaba nada. Ok. No van a estar para el grupo del TP final, pero sí ahora si los ponemos a trabajar. Sí, obvio, pero sería Juan Otero, ¿no? Juan Otero sí, yo estaba en el grupo 1. Estaba en el grupo 1. ¿Y cómo se llama la otra chica? Martina Fredes. No está en ningún grupo. Ah, Martínez Fredes no la tenemos en lista, está bien, sí. Ok, bueno, está bien. Te ponemos ahora en el mismo grupo de Juan Otero, así seguís. Dale. Son amigos, creo, así que si hacemos fíjate cómo vienen grupales. Y eventualmente fíjate cómo vienen los grupos, pues si quedaron grupos muy grandes, si no la otra es hacer un grupo más, no sé, porque va a quedar un grupo de 7, son un montón. ¿7 decís? No, de 6 nada más. Ah, solo va a quedar de 6. Okay. Porque eran 5 con Juan. Claro. Ahora van a laburar 4 en el TP, por eso te digo. Pero que si eran 2 iban a quedar 3 nada más. Pero no, me quedo tranquilo que Martina Fredes no tenía grupo. Así que... Sí, después vemos, Adri. Por ahora dejémoslo en el grupo 1. Ok, bueno, bárbaro. Bueno, así que eso es la forma de lo que teníamos pautado hasta ahora y la idea ahora es resolver
¿Sí? Te interrumpo igual. Me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, en el trabajo de Luis, tipo, hay bastantes cosas distintas. Tipo, usan AR para graficar y eso por ahí no lo voy a aprender, ¿se entiende? Si no, mejor por ahí que me una a uno de los grupos. Porque O no, ¿Cómo? no sé, porque ustedes acá también van a usar AR y todo eso. R, Excel, R no lo vimos particularmente, pero igual tampoco Ah, Luis ok. obligó a usarlo en R, me parece que se los contó como herramienta, pero no Sí, es nos nada lo Ah, contó bueno. como herramienta. Yo fui a esa clase por y nos eso. lo contó como herramienta, pero después usamos Bueno, Excel. perfecto. No hay obligación de que lo uses, o sea, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer a mano, como quieran. Ok. Eh, bueno, así que eso estaría y ahora quiero que vayamos al ejercicio 1.7, que quiero creer que lo leyeron. A ver, ¿dónde estamos? Voy a poner a compartir. A ver, pestaña, toda la pantalla. A ver, voy a ver si me funciona esto. ¿Por qué no me duplica la pantalla? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, entonces, a ver, acá tenemos este ejercicio donde se está midiendo la cantidad de lesiones en una hoja y abajo tenemos la frecuencia absoluta. Bueno, ¿qué diferencia tiene este conjunto de datos con respecto a los 40 datos que analizamos? ¿Se acuerdan en la primera clase, el ejercicio 1.1, que teníamos 40 mediciones de altura de planta? ¿Qué pasa acá con esto? ¿Cómo están los datos? Porque acá me dice que midieron 200 hojas. ¿Tenemos 200 datos? Es más resumido. Ya está Ya están resumido. con las frecuencias. Ya tenemos la frecuencia. O sea, alguien nos hizo el trabajo. Nosotros tendríamos que haber tenido una lista de 200 datos que van a ser todos datos de lesiones por hoja. Entonces, vinieron en una hoja y encontraron 10 lesiones, 10 manchas, pústulas, lo que fuera. En otra hoja encontraron 5, en otra hoja encontraron 1. Y después fueron contando. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase pasada con el Excel que contábamos cuántas plantas miden entre tanto y tanto? Voy a poner un poquito el Excel para acordarnos. Pero hicimos estos, no, está la tabla. Habíamos hecho, o lo hicimos acá, ¿no? Acá, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto? Que era ya una tabla de frecuencias, ¿ven? Y entonces estaban los intervalos y cuántas plantas se habían medido entre 205 y 210, bla, bla, bla. Esto ya es una tabla de frecuencias. Bueno, este ejercicio ya me da esa tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, a ver quién se anima a interpretar qué quiere decir esta columnita 210. ¿Cómo sería en contexto este 210? Que tengo 10 plantas con 2 lesiones cada una. Perfecto. ¿Se entendió? Está perfectísimo. Esto es, la frecuencia absoluta es la cantidad de plantas o de hojas, en este caso porque eran 200 hojas. Entonces hay 10 hojas en las cuales encontré exactamente 2 plantas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con estos datos. Hay una serie de preguntas. De la pregunta A a la D son todas cosas que practicamos la clase pasada.
Y entonces lo que vamos a hacer es ir al documento compartido. Ustedes ya deberían tener como una resolución de esto. Vamos a ir al ejercicio 1.7 y lo que yo pensé, ya están todos conectados, ¿no? En cuanto a, acá está, no. Si tienen sus mails, tienen WhatsApp, tienen forma de conectarse. Acá estamos. Bueno, entonces vamos a... Acá está la lista. Bueno, yo lo que pensé, como son ejercicios muy sencillos y los grupos son muy grandes, que cada una de estas preguntas, que vamos hasta la pregunta D, que son cosas fáciles, la van a responder de a pares. O sea, van a hacer grupitos de 2 dentro de cada grupo y van a ir trabajando sobre eso. A ver, yo lo tengo acá. Vamos a copiarlo ahí. Si no estoy contando mal, tenemos 17 alumnos, así que uno puede ser de 3, ¿sabes? Buenísimo. Acá tengo 19. Ah, ¿hoy no vinieron todos? ¿Quién falta acá? Y no estoy encontrando a Yo no Agostín. estoy en esa lista. Falta, ¿cómo? Vos sí estás, Martina, yo ya te conté, pero digo, falta Agostina, que no la estoy encontrando acá en la lista. Y falta Juan Francisco, que está por equivocarme, y falta Tiara también, que no veo. Somos 20 ahora Ok. con Martina. Entonces, Nos a quedan ver. 17. Agostina, entonces es la que no está. ¿Falta Agostina? Ya la nombré y no dio aviso, así que no está. Juan Francisco también falta y falta Tiara Zoe. Juan Francisco no está. Y falta... Tiara Zoe Wilstein. Por ahora están faltando ellos 3. Bueno, acá no hay problema porque el grupo era de 3. Y lo que no sé si está Martina acá en esta lista. A ver, no sé qué. Ah, vos copiaste y Sí. pegaste, la sacaste. Yo lo agregué recién a Martina al final. Ah, bueno, entonces pongámosla acá en el grupo... En el grupo 1 yo la puse. Acá arriba, claro. Bueno, pongámosla acá. Martina, estás acá. Perfecto. Entonces, a ver si se entiende. Todos saben cómo armar una sesión de Meet, quiero creer en este momento. Entonces, por ejemplo, Martina y Bautista, los dos les toca responder la pregunta A. Con lo cual, están conectados. ¿Tenés el mail ese? ¿Puedes pegar acá el mail de todos para que se conecten? Sí. Los pego. Segundo que lo tengo escondido para tomar. Y lo mismo, Juan Ignacio y Joaquín se juntan virtualmente, charlan la pregunta B y la responden acá. Sí, el único que no tengo Sí, el mail entonces. de Valentina, que Martina, perdón, escribilo en el chat. ¿Está bien en tu mail? Ah, dale. Porque el resto lo escribo acá. Escribo el mail que estoy usando ahora o el de... Tu mail escribilo en el chat grupal, digamos. Cualquiera de los dos porque es para conectarse ahora. Bueno, acá tienen todos con quién hacen pareja y entonces les vamos a dar unos 15 minutitos para que respondan la pregunta. La pregunta, por ejemplo, el grupo A, les voy a agregar una cosita y que digan cuál es la variable y de qué tipo es la variable. El grupo B le toca construir un gráfico, lo hacen en papel, como quieran, le sacan foto y lo suben. Después, el grupo de Fidel y Juliana les toca responder la moda. Acuérdense que todos estos, los otros la mediana, otros la media, otros los cuartiles. Acuérdense que no es solamente el número, sino que den la interpretación, como decíamos el otro día, ¿sí?
La moda vale 18. Eso se interpreta como y en contexto, que hablen de las plantas, de las lesiones, de las hojas, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Vamos a hacer una Bueno, cosa, Adri, para la organización. Por ahí, el chico que está arriba del grupito que armó Adriana, le manda, crea la sesión de Meet, copia la URL de la sesión de Meet y se la manda por mail al chico que está abajo, ¿está bien? Para que, porque si no, él no va a saber de los dos quién va a crear la sesión de Meet y esas cosas, ¿no? ¿Se entiende lo que perfecto. le acabo de explicar? ¿Lo entendieron todos? El primero de cada grupo es el encargado de armar el Meet e invitar al otro. ¿Está bien? Le mando un mail Si al quieren, otro. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde está el documento? Ahí Ese no lo mandé el podía link. encontrar. Ahí mandé Ahí el link mandó el en link el. Adriana. Si quieren, Buenísimo. mientras crean la Buenísimo. sesión de Meet y eso, y el otro espera, quédense acá, no hay problema, porque bueno, alguna desinteligencia puede haber, pero en el momento que crean la sesión de Meet se van y ya está, ¿sí? Y otra pregunta. ¿Mi grupo es con Joaquín solo o también con Juan Francisco? Tu grupo son todas estas personas, el grupo 1, pero ahora vamos a trabajar en grupitos chiquitos. Ok, pero soy solo con Joaquín Alerino. No, mira todo lo que te estás viendo. Ah, perfecto. Todo lo que dicen B. Todo lo que dice el grupo 1. Profe, Sí, una vez que terminemos, por ejemplo, de resolver, yo soy me toca hacer la pregunta de uno. ¿A dónde te marco la foto? acá, venís acá, entran acá, ustedes pueden entrar acá y escribir y pegar, hacer lo que quieran. Van a poner un textito. No, nosotros porque nosotros estamos conectados de la compu de... No, ustedes presencial, chicos, se juntan entre ustedes dos, arman dos grupos de dos, como lo designó Adriana, y ahí no necesitan armar un Meet ustedes, simplemente escriban en el documento. Profe, una consulta. Porque para armar un Meet tengo que abandonar este. Sí, se van y después vuelven. Si Sí. tienen dudas, o lo pueden silenciar, esa es la otra. El tema es cómo armo el Meet y le paso el link por acá. Podés ponerlo, armar tu Meet ahora mismo. No me deja armarlo. Sí, te debería decir, ¿eh? Me dice que para armar una nueva reunión tengo que abandonar esta. Puede ser, sí, puede ser, Adri. Igual nada, a ver, Simón, vos sos el encargado de crear el Meet. Creo que sí, en el Bueno, grupo donde estoy yo sí. Copia el mail de tu compañera, ¿sí? Pegalo en Word, en cualquier lado, y salís de la sesión, creás el Meet y le mandás por mail el link de Meet a tu compañera. ¿Se entiende? Ok. Compañero, no sé si es compañero o compañera, perdón. Sí. No estoy leyendo, pero digo. Esa sería También si tienen el WhatsApp, pueden hacer también Obvio, sí. una llamada de WhatsApp, o sea, usen, y seguro que saben mucho más que nosotros cómo conectarse virtualmente para comunicarse. Son y 24, así que les damos 15 minutos, 30 y 40, todos acá de vuelta y esto tiene que estar respondido, ¿no? O sea, debería estar lleno todo esto hasta el punto D con ustedes y cada grupete va a presentar su resultado. Ok. Bueno, cualquier cosa estamos acá, igual chicos, si alguno tiene problemas de conectarse con otro, viene acá, nos dice, no hay problema. Sí. La idea es que como mucho 5 minutos ya estén hablando entre ustedes, ¿sí? Esto lo tienen que hacer muy rápido. A ver, que alguien me parece que quiso entrar. Ahí entró alguien, Sol, sí. Sol, parece que ya estaba, ¿eh? Sol, sí, ¿estás ahí? Me parece que entró recién, ¿eh? O sea, vos no Profe, somos nosotros. A ver, habla. Que somos nosotros, profe, los que nos conectamos para poder compartir archivos.
Exacto. Entonces, ¿cómo definimos la variable? Acuérdense que para definir la variable es x igual a ¿qué? Al número de lesiones por hoja. Perfecto. Número de lesiones por hoja. Vamos, entonces, definir la variable. ¿Cuál es la variable? Es esto. Pongan x igual, que la definimos, y perfecto, de tipo discreta. Bueno, muy bien. Grupo 1A, perfecto. Vamos al grupo 1B, que tenía que hacer el gráfico de líneas. Perfecto. ¿Hicieron este gráfico? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí. Luego, el 0. Ah, acá está el 0. Buenísimo. El 0, ahí aclarar al final que el valor I0, la frecuencia absoluta es 64. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, quieren contar en el eje, está bueno, cuando hacen un gráfico, esto es para todos. En el examen puede ser que tengan que hacer un gráfico y lo que necesitamos, si bien lo aclararon acá abajo, que en el gráfico esté rotulado qué es cada eje. Fíjense en todos los gráficos del libro, abajo de la línea, donde dice, acá le faltaría el 0. Chicos, yo les voy poniendo cosas, después lo pueden subir mejorado. El número 0 tiene que estar y va de 0 a 10. Entonces yo miro este gráfico y digo, ¿y qué es eso que va de 0 a 10? Bueno, díganme, ¿qué es eso que va de 0 a 10? ¿Qué tenemos acá? Son el número de lesiones. Perfecto. Entonces en el eje X tenemos, vamos a ponerlo acá, número de lesiones por planta. Eso tiene que estar en el gráfico. Y en el eje Y, La frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de plantas que tienen esa cantidad de lesiones. perfecto. O sea, la frecuencia acá es cantidad de plantas o cantidad de hojas, ¿no? Porque dice en realidad no nos dice si es una hoja por planta. Bueno, buenísimo. Y acá aclararon esto. Bueno, perfecto. Entonces lo que tenemos acá es un gráfico de líneas. ¿Y por qué usamos gráfico de líneas y no un histograma? ¿Qué dicen? Porque es cuantitativa discreta. Perfecto, es discreta. Entonces, ven cómo tiene los huequitos y está bien, porque no puedo tener 5,1 lesiones. O tengo 5 o tengo 6. Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda de los demás? Esto es para que todos pregunten si tienen dudas o lo que fuera. Vamos al siguiente punto, que era calcular la moda. Ahí estaban Fidel y Juliana. ¿Quieren contar? Sí, pusimos con Juliana que la moda es 0. Bien. Acá, Porque, ¿no? ¿qué? No, dale, decí por qué es 0. Porque, bueno, la moda de una variable es el valor más frecuente. Entonces, como tenemos la tabla de valores con las frecuencias absolutas, vemos que la frecuencia absoluta más grande es el 64, es decir, es el valor que más veces se repite, por ende es el 0. Perfecto. Entonces, está perfecto. Definieron qué es moda en forma genérica. En este caso, la moda es 0 lesiones por hoja. Y yo le agregué cómo se interpreta. Y esto es, tenemos que poner en una frase para que lo entienda una persona que no sabe qué es la moda. ¿Cómo lo pondríamos en contexto? Y le diría que a alguien que no sabe qué es, le digo, es el valor que más veces se repite en una categoría. O sea, y saquemos tecnicismos. Entonces, y tenés las hojas, tenés tus 200 hojas que las estuviste revisando y encontraste que 0 es lo más común. Entonces, ¿qué dirías? Lo más común es... Lo más común es tener 0 lesiones por hoja. Entonces, lo más común es que las hojas no tengan lesiones. ¿Estamos bien? En vez de decir de 0, que es más técnico. Sí, sí. Las hojas no tengan lesiones. Y ya que estamos, sí, quiero decir qué porcentaje representa las hojas sin lesiones. ¿Cómo lo haríamos? A ver, esto es para todos, ¿eh? Yo voy a decir... La regla de 3 simples. Bien. Y haces, si 200 son el 100%, y 200 son el 100%, 64 son el... 200. 32, ¿no? A ver, sí, 32.
El 32% de las hojas no tiene lesiones, y eso ¿de dónde vino? De hacer 64 dividido 200. Hicimos, ¿cómo se llama esto? 64 dividido 200. Esa frecuencia. Relativa. Frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, acuérdense, la multiplicábamos por 100 y teníamos el porcentaje. Entonces, decimos, lo más común, están diciendo Fidel y Juliana, es que no haya lesiones en nuestras hojas, y eso le pasa al 32% de las hojas. ¿Sí? Bueno, seguimos con Ignacio, Nacho y Sofía, que tenían que calcular la mediana. Sí, yo lo que tal vez no se entendió muy bien el texto que hicimos, pero la definición de la mediana es el valor de la frecuencia relativa absoluta acumulada que da 0,5 o un 50%. Entonces, lo que hicimos era ver esas frecuencias relativas y las íbamos sumando hasta el 4, que nos daba que se pasaba un poco, que era 56% más o menos. Acá. Entonces, acá. sí, llegamos hasta el 4, entonces me dabas 0,56%. 56%. Entonces nos dábamos cuenta que la mediana de el valor de la mediana iba a ser 4, o un poquito menos, pero sí, rodeada entre 3 y 4. Tiene que ser un número exacto. Y yo... Entonces, miremos acá. Están todos, esto es muy importante porque es la misma lógica para los cuartiles que viene después. Entonces, mediana acumula 50%. Acá, ¿todos ven donde tengo el cursor? En 3, ¿cuánto acumulé? 0,45. Es decir, el 45, no llegué todavía. Y después vienen los 4, porque acuérdense, de 3 saltamos a 4. No hay números en el medio. Entonces, 3, ¿es la mediana? Con 3, ¿acumulamos 50%? No. No, todavía no llegás. No llegamos. Y después vienen un montón de 4, y con el 4 acumulo el 46, el 47, el 48, el 50, el 51, hasta el 56. Entonces, ¿con qué valor acumulé 4? Acumulé el 50%. Con el 4. El 4, es exacto el 4, no hay dudas. No es entre 3 y 4, ¿se entendió? Ok, perfecto. ¿Se entendió para todos? Entonces, vienen acá las subacumuladas y se fijan cuál es el valor que acumula por lo menos el 50, el 25, el 75, lo que les toque. Así que es 4. Perfecto. Entonces, vemos acá y la mediana es 4, el 50% tiene 4 menos lesiones, ya que el 4 se pasa de los 4. Bueno, entonces es 4. Y una cosita, ¿la mediana es 4 qué? ¿Qué unidades tiene este 4? ¿Cómo? ¿4 qué? La mediana es 4... 4 hojas lesionadas. No. Lesiones. Lesiones. La mediana es un valor de la X. ¿Y qué dijimos? Que la X es lesiones. ¿Sí? ¿Se entiende? La mediana, la moda, la media, los cuartiles son valores de la X, valores de lesiones. Bueno, ¿dudas de esto? Fíjate, Juliana, que en esta tablita, ¿dónde estamos? Acá, cuando vimos el 4, dijimos acá, esta es la mediana 4, acá los chicos no pusieron, pero valor son valores de lesiones, todos estos numeritos son lesiones, así que es 4 lesiones por hoja. ¿Se entendió? Juliana. No, ¿era Juliana? ¿Quién era? No, profe, yo no era. Sofía. Sí. ¿Se entendió por qué es lesiones el 4? Sí. Me confundí lo que dije, sí, pero sí. Bueno, muy bien. Tenemos ya la mediana y nos vamos ahora a la media aritmética. Eso lo hizo, ¿quién? Emilia y Evelyn. Sí, profe. Bueno, ¿pueden contar cómo hicieron?
Bueno, primero explicaba lo que es la media aritmética, que es el conjunto de el promedio entre el conjunto de datos, así para que se entienda. Y bueno, lo que hicimos fue poner la fórmula. En n siempre va el total de datos, sí, se hace la sumatoria. Y claro, hicimos la sumatoria de las frecuencias. ¿Qué pasó? Una fatality. ¿Qué hicieron? Vamos a volver. Apareció ese gráfico por todos lados, nos invadió. 1, 5. Perdón, lo estaba tratando de poner. Bueno, acá estamos. Bueno, sigan entonces. ¿Dónde está la media? Serían menciones. No, ¿qué estás haciendo? Chicos, acá tenemos un hacker, no sé qué está haciendo. Está editando todo el archivo. No. Bueno. ¿Alguien se apoyó en el teclado o algo por el estilo? Acá, bueno. Vamos acá. Bueno, entonces como no tenemos los datos uno por uno y están unidos, después multiplicamos las lesiones para la frecuencia, por un número, y eso ya lo multiplicamos a 1 sobre n o 200. Perfecto. Bueno, esto para todos. Vieron que acá, a diferencia de la clase pasada que teníamos los 40 números y los tuvimos que sumar en el Excel, acá no tenemos los 200 números, pero no importa porque la tablita esta nos dice que el 0 apareció 64 veces. Entonces, en vez de sumarlo, hacemos 0 por 64. Igual acá es 1. El 1 apareció 4 veces, entonces multiplicamos. ¿Entienden? Estamos usando todo esto en el libro. O sea, cuando tienen una tabla de frecuencias, como es esta, no están los datos sueltos, usamos la fórmula 1, 2, que está en la página 30. ¿Sí? Eso es lo que hicieron los chicos, las chicas. Entonces acá tenemos la fórmula 1.2, página 30. Bueno, y lo que me faltó acá es que interpreten, ¿no? ¿Y qué unidades tiene esto? El número les dio 346. Entonces la media aritmética es 3,46. ¿Qué tiene? ¿Qué unidades tiene? 3,46, ¿qué? La media es el promedio de la variable. ¿Qué unidad estaba la variable? ¿Qué era la variable? Lesiones por planta. Lesiones por planta, exacto. Entonces, la media es 3,43 lesiones por planta. O por hoja, ¿no? En realidad es por hoja. Pregunto, ¿está bien esto? La media me dio 3,46, pero la variable dijimos que era discreta. Creo que era cuando tenía que ser un número. ¿Pero tiene que ser un número entero la media? Claro, porque si es discreta es número entero. Pero esos son los valores. Entonces, esto es importante. Si la variable es discreta, eso no implica que las medidas resumen tengan que ser discretas. Los datos son discretos. Pero cuando yo promedio, esto es un número razonable. Me está diciendo, y bueno, esperás entre 3 y 4 lesiones por hoja. No hay que redondearlo, porque no es un valor de la variable, sino es un resumen
resumen de los datos. ¿Sí? Entonces puede ser que nunca coincida con... Exacto, no se redondea. Es una medida referencia. Puede no coincidir con los datos. Claro, eso. ¿Vamos? Bueno, muy bien. Vamos a los chicos del grupo, la pregunta D, que era el gráfico de caja y bigote. Eso eran Miguela, Simón y Tiara, que Tiara no vino. ¿Quieren contar cómo hicieron? Profe, no hubo manera de poderlo hacer. No podemos tener Infostat ni Conexión. Lo ni nada. traté de hacer a mano, pero no estaba viendo si lo podía subir. Sí, háganlo a mano, como hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan? Hicimos nosotros el gráfico a mano y lo subimos. Claro, pero lo quise subir y se me fue para todos lados. No sé qué pasó por eso. ¿Sabes que me parece que lo pegaste como encabezado, porque apareció en todas las hojas? Sí, no sé qué. Sí, debe De acá, Ahí trato. porque se fue a todo y la única forma No quería intentar de nuevo para no correrte todo de nuevo. por si No, la pero lo habrás duda. pegado como encabezado, sí, apareció en todas las hojas. Sí, tal cual. Toca el botón izquierdo del mouse en donde lo vas a pegar antes de pegarlo y pegarlo ahí. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Entonces, a ver si me deja rotarlo esto. Lo hice media apurada porque estábamos tratando con el Infostat. Pero muy bien. A ver si lo puedo. En un Paint. Ahí la viste el Paint. Sí, pero no me deja copiar. A ver, Maldito. puedo. Dale. Bueno, mientras Ezequiel hace su magia, vamos a repasar cómo sacaron, porque para hacer el gráfico de caja y bigote, ¿qué estadísticos necesitamos? Les pregunto a todos. Los cuartiles. Los cuartiles, muy bien, los 3 cuartiles. El máximo, el mínimo. El máximo, el mínimo. 5 números, ¿sí? El gráfico de caja y bigote necesita 5 números. Entonces vamos a chusmear los cuartiles. El cuartil 1 le tocaba a Sol y Nicolás. ¿Quieren contar cómo sacaron el cuartil 1? Primero lo que hicimos fue armar una tabla, pusimos los valores de 0 a 10. Bien. Pusimos la frecuencia acumulada, que es lo que nos daba ahí en el... O sea, Bien. de la frecuencia acumulada sacamos la relativa. Bien. Después con la frecuencia acumulada sacamos la frecuencia acumulada absoluta. Y con la absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Bárbaro. ¿Y el cuartil 1, dónde lo buscamos? ¿Cuánto es la frecuencia relativa acumulada del cuartil 1? Sería el 25%. Bien. ¿Y dónde acumulamos 25%? Nosotros lo pusimos en el 0.34 porque en el 0.32 o sea, no hay daños, cero. Y no importa, ¿no acumulás 35%? Acá. 25, quiero decir, la lógica es lo mismo que vimos recién con la mediana. ¿Cuál es la primera línea de la tabla donde llegás al 25%, 25 o más? El primero, cero. El 0, bueno, listo. Entonces, el cuartil 1, que es el que acumula el 25%, es 0. Bien. ¿Entendió? Ahí pegué el caja de bigotes. Bárbaro, perfecto. Entonces, el cuartil 1, y no sería el 25%. El cuartil 1, que es 0 lesiones por hoja, quiere decir que el tanto por ciento de las hojas, ¿qué le pasa? No presenta No presenta. Exacto. No presenta lesiones. El 25. Bueno, el cuartil 2 ya lo teníamos, ¿no? ¿O no? La mediana. Sí, ya la habíamos sacado. ¿Cuánto era la mediana? La mediana, Sofía, Vania y Ignacio. ¿Cuánto les había dado la mediana?
La mediana era 4. La mediana era 4, profe. 4 lesiones por hoja. Y el cuartil 3 le tocaba a Agustina y Francisco. 6 nos dio. 6, bien. ¿Y cómo hicieron? ¿Vieron acá la tabla? Sí, calculamos la frecuencia relativa absoluta y la categoría 6 llegaba a 0,85 que contenía el 75% que buscábamos. Perfecto. Entonces el cuartil 3 es 6. Listo. ¿Y qué más nos falta para hacer el gráfico de caja? Dijimos que eran 5 números. Máximo y mínimo. Perfecto. ¿El mínimo cuánto vale? 0. 0. ¿Y el máximo? 10. 64. No. Ojo, es el mínimo y el máximo de X. 10. 10. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí tenemos los 5 números, así que ahora vamos a ver el gráfico de la discordia, el que nos volvió locos. Y bueno, le voy a checar un cachetín. Gracias, ahí lo dio vuelta Ezequiel. Bueno, a ver, ¿quieren contar, chicos? Miguela, Simón. Eso, miramos el máximo, el mínimo para hacer los bigotes y después los cuartiles. No sé si me quedó muy bien ahí abajo porque... Está perfecto. Acá fíjense que el mínimo y el cuartil 1 coinciden. Están en la misma línea. Es como si le faltara el bigote de abajo a este gráfico de caja. Eso suele pasar cuando hay una distribución media rara como esta. Yo un solo comentario le haría a este gráfico. ¿Qué le está faltando? Ver a los demás si tienen que juzgar este gráfico de caja y bigote. Escribir a la izquierda, ¿qué es eso? Exacto. ¿Sí? O sea, nos faltaron los títulos, pero... sí. Exactamente. Falta el nombre del eje este. En el eje X no hay que poner nada, pero en el eje Y yo necesito que es 0, 2, 4. ¿sí? Las lesiones por hoja. Exacto, cantidad de lesiones por hoja. Así que sería simplemente eso. Si quieren, anoten acá abajo en el eje Y la cantidad de lesiones. Así ya sabemos que es un gráfico completo. Bueno, buenísimo. ¿Estamos? Entonces tenemos la distribución. ¿Se entendió? Y ahora fíjense. Miren, este gráfico se entiende bien. Que nos está diciendo. Hay un montón de hojas. La mayoría de las hojas no tienen lesiones. Y después, de las que tienen lesiones, ¿qué es lo más común? De las plantas que están atacadas. 5 lesiones. 5 lesiones. ¿Lo ven acá? Este gráfico ya nos cuenta una historia. Nos dice, lo más común en tu plantación es que no haya lesiones. Y eso le pasa al 32%. Ahora, si tienen lesiones, pueden tener entre 1 y 10, el mínimo y el máximo, y dentro de ese grupo lo más común es 5 lesiones. Entonces estamos caracterizando la distribución, estamos describiendo la distribución. Bueno, ¿dudas hasta acá? Vamos, lo que quiero que miremos un poquitito es, vamos a calcular los estadísticos de dispersión, que era lo que tenían que calcular, leer de nuevo, que era página, habíamos dicho, página 31, medida de dispersión, y estaba la amplitud total, la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, la amplitud entre cuartiles, todas esas cosas. Hay que calcularlo en este ejemplo, pero también en el ejemplo, en el ejercicio 1. Vamos a ver juntos el ejercicio 1, vamos a completar esa parte. Hasta acá hemos llegado. Acá, calcular la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y comparar los valores. Bueno. Amplitud total. Nosotros estamos de acuerdo. Volvemos al ejercicio 1.1, donde estamos analizando la altura de las plantas en densidad alta. O sea, nuestros datos son estos de acá. Densidad alta. Y vamos a calcular lo que está en verde. Es lo nuevo. Media aritmética mediana ya lo teníamos. Para eso vamos a usar nuestro Excel. Ahí les comparto el Excel.
Bueno, amplitud total. ¿Cómo se saca la amplitud total? Acuérdense. Era máximo y mínimo. Perfecto, el máximo y el mínimo. Entonces, acá tenemos la planilla. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo era 208 y el máximo 238. Perfecto. Entonces, la amplitud total siempre es el más grande más menos el más chico. 238 menos 208. Eso nos da 30. ¿Tiene unidades esto? ¿Qué unidades tiene? De centímetros. Centímetros, exacto. Es la diferencia entre el más grande y el más chico. 30 centímetros. Siguiente, vamos a calcular la amplitud entre cuartiles. ¿Cómo se calcula la amplitud entre cuartiles? Cuartil, el cuartil tercero menos cuartil 1. Exacto, siempre es el más grande menos el más chico. Cuartil 3 menos cuartil 1. Y habíamos sacado los cuartiles nosotros, sí, ¿no? Porque habíamos hecho esto, acá está. El cuartil 3 era 231 y 218. Así que es 231 menos 218. 231 menos 218. ¿Están de acuerdo? Y ahí nos da ese 13. ¿Qué unidades tiene el 13? Centímetros. Centímetros. Perfecto. Fíjense en el dibujito este. Acá, la amplitud entre cuartiles es esta distancia, es el alto de la caja. ¿Se entiende? Porque es esta diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea que esta altura de esta caja son 13 centímetros. ¿Vamos? Bueno, vamos a calcular la varianza. La varianza es más difícil. ¿Cómo es la fórmula? Perdón, creo que estamos arrastrando un error en lo que es el valor del tercer cuartil. A ver. Porque 231 corresponde al 90% en lo que figura en el Excel. A ver, vamos a ver. Frecuencia relativa acumulada acá. El último cuartil tiene que ser 238. El máximo es 238. El cuartil 3, ¿cuánto acumula? ¿Cuánto debería acumular el cuartil 3? 0,75. 0,75. Entonces, acá no, acá tampoco, acá. Sí, está bien. Entonces, es correcto el 229. Eso lo teníamos mal. Así que el cuartil 3, gracias. Vamos a ponerlo acá, 229. ¿Todos entendieron por qué estaba mal? No sé por qué quedó el 231, o capaz lo copié yo mal. 229. Y entonces acá va a ser 229. Por lo tanto, esto nos da 11. ¿Vamos? Bueno, varianza. Fórmula de la varianza. ¿Dónde está en el libro? ¿Cómo lo calculamos? En el libro está en la página 32. Página 32, muy bien. La fórmula es la fórmula 1,5. Y la varianza dice que lo que tenemos que hacer, yo estoy mirando la fórmula 1,5, que dice que tenemos que hacer que a cada dato, a cada XY, a cada observación, le tenemos que restar la media. ¿Están todos con el libro? Página 32, la fórmula de arriba. Sí. Muy bien. Y una vez que hago esa resta, ¿qué tengo que hacer con esa diferencia? Al cuadrado. Elevarla al cuadrado. Y después tengo que sumar todo. Entonces vamos acá, a nuestro Excel. Acá voy a insertar una columna a la izquierda y entonces vamos a usar esto que tenemos acá para calcular cada XY
menos X raya. ¿Se entiende? Esa diferencia que me dice que calculemos. Entonces, acá ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer cuánto mide la planta, que es 208, y a ese número restarle la media. La media la teníamos acá, ¿ven? 222,7. Así que le digo restarle 227. Listo. Y me da 209. Ahora, lo perdí. 208 menos la media. Bueno, me da este 14,7. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le pasa a la planta esta que mide 208? ¿Qué quiere decir este 14,7? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué es? 14 centímetros más chico que el valor medio. Exacto. ¿Están de acuerdo? Me está diciendo eso. Esa planta mide casi 15 centímetros por debajo de la media. Bueno, entonces vamos a ver todas las plantas a qué distancia están de la media. Esto es importante porque la varianza, el desvío estándar, miden variabilidad, miden cuán variables son las plantas. Si hubiera poca variabilidad, tendrían que medir todas alrededor de ¿cuánto? No me acuerdo cuánto habíamos dicho que era la media, pero... Exacto. Todo alrededor de la media. Exacto. De 222. Exacto. Si todas son recontra parejitas, todos clones, todos idénticos y todas muy parecidas a 222. Estamos viendo que no. Este es el eje 14. Bueno, ahora voy a arrastrar la fórmula, pero acuérdense que si arrastran, Excel también mueve esta celda, ¿no? Va cambiando todo. ¿Lo ven acá? Ya no me resta la media, me resta la celda de abajo de la media. Entonces, hay que fijar la media. Exactamente. Entonces, eso se hace, con el símbolo pesos. Entonces le voy a decir, andá siempre, pero siempre quédate en la celda 44 que estaba la media. Y ahora copiamos. Y ahí tenemos todo el resultado. ¿Ven? Algunas van a estar por debajo, un montón, 15 centímetros. Ahora van a estar muy cerquita de la media y otras plantas 15 centímetros por arriba. La suma de todo esto nos va a dar 0 porque se van a compensar los positivos con los negativos. Uy. ¿Qué pasó? ¿Esta media está bien? ¿Esta suma está bien? Esta suma está bien. Y acá... perdón. Acá hay una cosita. Y es que es lo mismo que nos está pasando con nuestro ejercicio. Y es que ven que los datos están acumulados. No es la lista de los 40 datos. Sino que acá tengo... Por ejemplo, acá el 211 aparece 2 veces. ¿Se entiende? Vamos a verlo. Lo vamos a hacer acá. Claro, tenés que poner que responda a los datos, a los otros datos. Exacto. Entonces me voy a llevar esto. Acá tenemos x y menos x raya. Entonces eso va a ser este número menos la media. Esto lo anclamos. Y ahora lo copiamos. Listo. Bueno, ahí lo hicimos. Y entonces ahora la suma de todo esto me tendría que dar 0. Siempre se compensa, ahí está, perfecto. 0 se compensa en lo negativo con lo positivo. ¿Sí? Entonces usamos los datos sueltos. Ustedes van a usar sus 20 pámpanos. Bueno, ahora que dijimos que lo tenemos que elevar al cuadrado. Así que vamos a hacer x raya, pero todo esto elevado al cuadrado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este número elevado al cuadrado, que eso se hace con un simbolito que yo nunca lo tengo, así que lo que voy a hacer es multiplicar a cada número por sí mismo y eso es lo mismo que elevado al cuadrado. Bueno, entonces acá hice la distancia de cada planta a la media y eso lo elevamos al cuadrado. Miren qué pasó cuando elevamos al cuadrado. ¿Cómo quedaron todas esas distancias? Positivos. Quedaron todas positivas. Así que ahora la sumo como una medida de variabilidad. Ahí está la suma. ¿Y qué falta para que esto sea la varianza? ¿Qué hay que hacer con la suma? Miren la fórmula. Hay que multiplicar. Hay que dividirlo, ¿no? Hay que dividir, exacto. ¿Por cuánto hay que dividir? 5. No, no es 5. ¿Por 40? Por el n, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es este número, lo vamos a dividir por 40, las 40 plantas. Y ahí tenemos la varianza. ¿Entendió? ¿Qué unidades tienen? Centímetros. A ver, acuérdense que hicimos una cuenta. Restamos. Estos son centímetros, porque estamos restando Centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. La varianza está al cuadrado, centímetros cuadrados, que es un chino. Entonces, ¿qué se calculaba? ¿Qué otro estadístico? ¿Leyeron el libro? Y si no, vayan ahora. ¿El desvío estándar? El desvío estándar. Entonces, la varianza que le sacamos recién, ahí tenemos la definición en el libro. ¿Qué es esto? Dice, es el promedio de las distancias cuadráticas. ¿Qué quiere decir cuadráticas? Las distancias al cuadrado. ¿Se acuerdan? Restamos, sacamos la distancia y le elevamos al cuadrado. Entre los valores y su media. Profe, perdón, lo de la varianza entonces no lo elevamos al cuadrado. Ya está elevado al cuadrado, porque cuando vos este numerito de acá, fíjate que acá, ¿qué hicimos? A esta distancia la elevamos al cuadrado. Bien, sí. Ya está implícito el cuadrado acá. Y después, a las unidades que sean, las tenés que poner al cuadrado. ¿Y el desvío estándar qué es? ¿Cómo se saca? Raíz cuadrada de la varianza. Exacto, hacemos la raíz cuadrada, así que el desvío estándar, lo único que vamos a hacer es, creo que con raíz lo sacamos, raíz del número de arriba. Y ahí está. ¿Y qué unidades tiene esto? ¿Centímetros? Centímetros, ¿ven? Porque le sacamos, ¿se entiende la matemática? Al número le sacamos el cuadrado y nos dio esto. Y a las unidades le sacamos al cuadrado y nos dio el centímetro. ¿Sí? ¿Y cómo se define? Es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vamos? ¿Siempre con 2 decimales? Sí, en general nos vamos a manejar con 2 decimales. Bueno, ¿se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, eso mismo les va a quedar de tarea, van a tener bastante tarea, van a hacerlo con los ejercicios que estábamos viendo, el ejercicio 4.7, simplemente que ahora, cuando querramos calcular acá la amplitud total, la amplitud entre cuartiles, muchos de estos van a salir muy fácil, ¿no? Pero ahora quiero que pensemos el desvío estándar, la varianza. Para sacar el desvío estándar hay que sacar primero la varianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahora tenemos una tablita, ¿ven? Entonces, si yo quiero sacar la varianza, la fórmula decía, a 0 le tengo que restar la media. Pero como tengo frecuencias,
estos números hay que usarlos, así que hay que usar la fórmula 1,6. Miren en el libro, la fórmula 1,6 dice, usa el valor, restale la media al valor, eso elevalo al cuadrado, pero después multiplicarlo por la frecuencia relativa. Así que eso es lo que van a tener que hacer para calcular la varianza. Entonces, acá, fórmula... Profe, no entendí. ¿Por qué hay que usarlo? No entendí. Porque tenemos los datos agrupados, no tenemos los 200 datos sueltos. Es lo mismo que acá, viste que yo lo empecé a hacer y dije, uy, no, está mal, porque si lo uso acá, los datos estaban agrupados. Ya tenía datos en grupos, el 218 aparecía 2 veces. Entonces, si hacer la fórmula que hicimos recién, cada dato menos su media elevado al cuadrado y sumado, ¿qué necesitas para eso? Tener los datos individuales. Profe, sí. Entonces vamos a tener que hacer de las 200, ¿o no? Claro, pero como en vez de hacer eso, sí, que sería, por ejemplo, el número 4 apareció 22 veces. Entonces, si vos tuvieras las 200, tendrías 4, 22 veces. Entonces, ¿qué puedo decir? Bien. Entonces, simplemente lo multiplicás. Vas a hacer, por ejemplo, Está bien. tu varianza va a ser, hago un ejemplo, arrancamos con 0. A 0 le restamos la media, que nos sería dado 3,46. 3,46. Vengo acá. 3,46. Ese resultado lo elevamos al cuadrado. Pero ahora, esta distancia elevada al cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia, por 64. ¿Entiende? Eso es lo nuevo, que ahora multiplicamos por la frecuencia. Pasamos al siguiente. A 1 le restamos 3,46. Todo eso lo elevamos al cuadrado, pero ahora lo multiplicamos por 4, porque el 1 aplica 4. ¿Vamos? Así con cada del 1 al 10, con cada uno sería. Exacto, o sea, esto es lo nuevo. Tiene que aparecer esto porque los datos están agrupados. Profe, ¿por la absoluta o por la relativa? Ah, perdón, por la relativa, tenés razón. La relativa, así que acá es 0,32, gracias. 0,32. Acá va a ser por 0,02. Sí, si no dividían al final, pero bueno. Para que usen la fórmula del libro. Una cosita, esto es un plomazo hacerlo. Entonces, o lo hacen en Excel, copian la tablita en el Excel y lo hacen ahí. Hay alguien con el micrófono abierto que hace mucho ruido. Los chicos de América. Y la otra opción es que usen la calculadora. La calculadora tiene un módulo científico que medio ayuda para hacer eso. Creo que está subido, ¿no? Me fijo si está publicado. Vale, hay un instructivo si tienen calculadora científica para hacerlo. Porque a veces es tan larga la cuenta que uno haciéndolo a mano se confunde. Profe, de ahí hay que dividirlo por 200. No. Si usás la relativa, no hay que dividir. Okay. Y después, si quiero sacar el... Sí, dale. Una pregunta, lo que cambia es el valor de X menos la frecuencia media, y lo que va a cambiar es la multiplicación por las frecuencias relativas. Claro, exactamente. Perfecto, gracias. Y el desvío estándar que hacemos, una vez que tienen lo de arriba, le sacan la raíz cuadrada. La raíz de la varianza. ¿Sí? Aplican raíz cuadrada y van a tener el desvío. Profe. Sí. Y para hacerlo en Excel, ¿cómo sería la fórmula? Y sería, mira, si la hacemos acá, imaginemos, acá es parecido, ¿no? Porque tenemos los números y tenemos las frecuencias. En vez de tener lesiones y hojas, tenemos lesiones y plantas. Entonces lo podés programar acá y vas a hacer esta misma cuenta, x menos x raya, pero acá hay que cambiar que lo vas a multiplicar por la frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo acá, me paro acá y digo 108 le resto la media. La media la fijo porque no quiero que vaya cambiando.
Todo eso lo elevo al cuadrado. Ahora voy a tener una restricción porque en mi compu el cuadrado nunca aparece. Ahí está. Ahí está, elevado al cuadrado. Y a todo esto, lo nuevo, esto es igual que antes. Lo mismo que hicimos en la anterior. Pero ahora, a ese resultado que me falta, multiplicarlo por la frecuencia relativa. Está el PDF abajo de todo, está publicado. Dice media y varianza con calculadora. Buenísimo. Y ahora sumo. Y ahí tenemos la varianza de 52,51, ¿ven? Queda igual. ¿Se entendió? O lo hacen con los datos sueltos, si tienen los datos sueltos, con los datos sueltos. Y si tienen los datos agrupados, hay que acordarse de esto, de multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces eso les va a quedar de tarea. Lo que quiero que miremos ahora, rapidito, un ratito, ¿qué nos queda? La tarea sería sacar la varianza de este ejercicio. Estándar, sí, y bastante más tarea, ¿eh? Amplitud, todos estos estadísticos, amplitud entre cuartiles, todos esos. Y el otro, el de estándar. Bueno, una cosita quiero que veamos. La verdad que nos faltan un montón de ejercicios, pero quiero que miremos el 1.4. Este acá. ¿Quieren mirarlo? Quiero que lean el enunciado. Y ahí tienen 4 grafiquitos. Y lo que quiero que piensen es esto. ¿Qué valores tienen máximos, mínimos, cuartiles de los suelos asociados con las comunidades 4 y 5? Yo acá les voy a asignar rapidito, ¿no? Van leyendo, no tienen que hacer ninguna cuenta, es mirar en el gráfico. Así que vayan pensando estas dos que es solo la pregunta A. Y ahora les digo. Grupos, ¿qué puse? Genial. ¿Cuánto tenemos? Es hasta... Profe, ¿qué página es a la última? La 44 es. En la 40. ¿Pero por qué ejercicio 1.11? Nada. El gráfico. Si no podemos ver el número exacto, redondeamos. Para abajo. Sí, es un aproximado. Es un aproximado. Okay. Entonces, lo que quiero es que miren estos dibujitos. Vamos a la primera
a la comunidad de la pradera de mesófitas, que es este dibujito de acá. Y lo que quiero que me digan es contenido de carbono orgánico, ¿no? Esa es la variable, mi X es contenido de carbono orgánico. Lo que vimos ahí en el documento ya lo tenemos. Exacto. Si se animan, van completando. Y acá les voy a agregar una preguntita. Ezequiel, ¿vos te acordás cómo eran las preguntas estas de superado, no superado? Las de este chico Gustavo, ¿decís? No, ¿cuál es el contenido de carbono no superado por el 25% de los sitios? La puntual que hay ahí, decís. ¿Pero qué querés cambiar? No, agregarle una pregunta. De los suelos. Y bueno, pues lo mismo, ponerle superado o no superado por el 25 y le decimos cómo es con superado y cómo es con sin superado, ¿no? Sí, pero no me acuerdo si se preguntaba así o había Sí, otra forma. no, se pregunta así, superado y no superado. Ok. Que a veces ayuda a agregarle el solo adelante, ¿no? Pero bueno, a veces no lo ponen al solo. Así que es más difícil darse cuenta. Bueno, a ver, el grupo 1A no puso el mínimo. Agostina Bautista, ¿cuál es el mínimo? Ahí está, no se fueron. No, ni es Agustina, es Martina, perdón. No sé, mi compañero. Bueno, no importa, miremos acá, a ver. Comunidad 4, estamos acá. Entonces, me pide... Sí, un poquito menos que 4. El mínimo es un poquito menos de 4, error de 4. Casi. ¿Sí? Bueno, entonces el mínimo es 4. 4. Esto para todos. A ver qué dicen. ¿4 qué? Porcentaje de carbono orgánico. Muy bien. Acuérdense que lo que estamos midiendo, estos números, es el contenido porcentual de carbono orgánico en el suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo peor que me puede pasar en esos suelos es tener 4% de carbono orgánico. Eso es el valor más bajo. ¿Cuál es el valor más alto? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar en esta comunidad? El máximo. 6,5. 6,5. Un poquito menos. 6,5 de carbono orgánico. Perfecto. Tenemos el mínimo y el máximo. El base y el techo. Cuartil 1. ¿Qué pusieron? ¿Cuánto tenemos en el cuartil 1? 4,2. Está bien. La mediana, perfecto. 5 y me falta el cuartil 3, que es 4. ¿El cuartil 3 qué dicen? Nadie lo puso. ¿Cuánto vale el cuartil 3? 5,5. Bien, ¿estamos de acuerdo? Esto es leer gráficos. Hace un rato ustedes hicieron los gráficos, ahora lo están interpretando. Entonces le vamos a poner 5,5
% de carbono orgánico. Bueno, ¿estamos? Profe, Esto lo ¿podés voy a- explicar así medio resumido lo de leer ¿Los gráficos? Sí. Bueno, estamos acá. ¿Qué dijimos? Que en el gráfico de caja, la basecita de la caja, ¿qué es? El mínimo. El mínimo. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cuál es el mínimo? Venís acá, tú y lees. Y más o menos 4, 3,8, bueno, no sé, alrededor de 4. ¿Cuál es el máximo? Es este dibujito de acá. 6,5. ¿Sí? ¿Cuánto vale el cuartil 1? Lees acá. ¿Cuánto vale el cuartil 2? ¿Cuánto vale el cuartil 3? Así de fácil. Para leer los cuartiles, tipo, tenemos que la caja dividirla en 3. La caja ya está dibujada y la base de la caja es el cuartil 1. La mitad del cuartil 2 y lo que... del techo de la caja es el cuartil 3. Acá a mí me cuesta por una cosa de paralelismo. Ustedes si tienen el papel pueden con una regla tirar para acá y más o menos interpolar donde cae, ¿no? Yo creo que estamos medio aproximando, porque esto probablemente sea un poquito más bajo, 3,8 y esto sea un 4,2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Es un poquito menos de 4, vamos a ponerle 3,8. Bueno, dicho eso, ¿cuánto vale la amplitud? Fíjense que no tienen ningún dato, solamente tienen el gráfico. Podés hacer, en este caso, el mínimo, el máximo menos el mínimo. Exactamente. Que sería 5. Menos 8. Y ahí esto me da 2,7. Sí, 2,7. 2,7% de carbono. Eso es la amplitud. ¿Y cuánto vale la amplitud entre cuartiles? 1,3. ¿Y de dónde salió? De restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Menos el cuartil 1, 4,2. Entonces, eso me da el 1,3. Todo con sus unidades. ¿Sí? Miren qué fácil. Estamos sacando todos los... Estamos haciendo el camino inverso. Y ahora vamos a la interpretación. Tenemos todas las cuentitas ahí. Si yo les pregunto, ¿cuál es el contenido de carbono orgánico no superado por el 25% de los suelos de la comunidad 4? O sea, ¿cuánto de carbono no lo pasa, no lo supera? ¿Qué valor no lo supera el 25%? ¿De qué estadístico estoy hablando? El primer cuartil, o sea, de 4,2%. Exactamente. Esto es el primer cuartil, el cuartil 1. Atención con esto es interpretación. 4,2% de carbono. Y vamos a entender. Miren acá este dibujo. Esto de acá, esta basecita de acá es el 4,2. Lo que estamos diciendo, si es el cuartil 1, el 25% está por debajo. O sea, el 25% de los suelos no pasan el C4,2, están por debajo de 4,2. ¿Se entendió? Profe, ¿no podríamos decir mínimo también? También, hay un montón de formas. Vamos a ver. Lo que queremos es que se acostumbren a distintas formas para frasear a este coso. Yo también podría decir, ¿cuál es? Vamos a ver otro. ¿Cuál es el contenido de carbono mínimo del 25%? El carbono máximo sería. ¿Cuál es el contenido de carbono orgánico máximo del 25% de los suelos de... ¿Cuánto tienen como máximo el 25% de los suelos de la comunidad? Si hablo de un máximo, quiere decir de ahí para abajo. Entonces también es el cuartil 1. Ahora, si les pregunto, ¿cuál es el contenido de carbono orgánico superado por el 25% de los
suelos de la comunidad. O sea, un contenido de argónico superado. Y lo que decía Ezequiel, que a veces aparece la palabra solo. Un número tal que solo el 25% tiene más que ese valor. ¿De quién estoy hablando? Cuartil 3. El cuartil 3. Y profe, ¿qué? ¿La mediana por qué no? 5,5. Y porque la mediana tiene el 50%, y acá te digo que solamente el 25% lo pasa. Bien. ¿Se entiende? Mirá, vamos acá. Cuartil 3 es este, y yo te pregunto, de todos tus suelos, ¿qué porcentaje está por encima de este número? El 25. En cambio, me paro en la mediana, ¿qué porcentaje está por encima? El 50, y yo no te pedí 50, te pedí 25. ¿Estamos? Profe, ¿podés explicar otra vez esto? Que no me queda muy claro. Esto es los valores superados y no superados. Ahora déjenme ver qué tengo acá. Entonces, lo que estamos viendo es acá. Entonces, lo que le estaba mostrando recién. Esperen que no se me toma el lápiz. Vamos al gráfico de caja nuestro y es otra forma de interpretar a los cuartiles. Entonces, yo acá les digo, este numerito de acá, no sé por qué no me deja dibujar. Ahí está. Este numerito de acá este acá es nuestro cuartil 3, que hemos dicho que era más o menos 5,5, ¿no? Este es el cuartil 3. Entonces, de todos esto es el 100% de los suelos. Acá tengo todos mis suelos. ¿Qué dijimos? Si es cuartil 3, quiere decir que de acá para abajo, ¿qué porcentaje de los suelos tienen de 5,5 para abajo? Si es cuartil 3. O sea, si mi cuartil 3 es mi 75%, para abajo tengo todo. Tengo el 75, ¿no? ¿Qué dijimos hoy? Que un cuartil, si es cuartil 3, es 3/4, es decir, que acumula el 75%. Quiere decir que de acá para abajo tengo el 75%. Y automáticamente, si digo eso, quiere decir que de ahí para arriba, al máximo, tengo el 25%. Entonces, si el cuartil 3 es de 5,5% de carbono orgánico, eso me dice que el 75% tiene menos de 5,5% de carbono orgánico y el 25% tiene más de 5,5% de carbono orgánico. Entonces, quiere decir que el 25% supera los 5,5 de carbono orgánico. Tiene 5,5 o más. Y el 75% no supera los 5,5. ¿Qué quiere decir no superar? Que no llego, no estoy por debajo del 5,5. ¿Se entendió? Entonces, una forma, yo les puedo decir, calculen el cuartil 3 e interpreten. Buenísimo, ya lo hicimos. Ahora les doy al revés, les doy esta frase. ¿Cuál es el valor de contenido de carbono que lo supera, a ese número, lo supera el 25% de los suelos? Entonces tienen que dar cuenta que esto es el cuartil 3. El cuartil 3, por encima del cuartil 3 está el 25% de los suelos, por debajo el 75%. Claro, o sea, como cambia, es como una preguntita medio trampa, digamos, es el otro 25, digamos. Exacto. Bastante, dale, genial. ¿Y de qué depende si les digo supera o no supera? Si les digo no supera, ¿qué
¿Qué les estoy diciendo? Que está por debajo. El 75% está por debajo. Entonces, hablamos de... Bueno, ¿se entendió más o menos? Repásenlo. Igual si tienen dudas, lo vemos en la clase que viene. Con esto. Y la última cosita, esta, quiero que miremos, ¿cuál de las 4 comunidades está asociada con suelos cuyos contenidos de carbono orgánico del suelo son menores? Ustedes saben que cuanto más materia orgánica, mejor para la agricultura. Entonces, ahora yo les miro este dibujo, les digo, ¿cuál de todos estos suelos les parece que es el peor en calidad, que tiene menor contenido? El 6. No hay 6. El 5, perdón. El 5. ¿Lo ven todos? Porque el 5 es el que está más abajo. Si tienen que justificar, porque lo que les va a pasar es que nosotros les pedimos responda y justifique. Entonces, perfecto. Contestamos, el suelo 5 es el que tiene en general menor contenido de carbono. Y yo les digo, ¿por qué? Justificar con una medida estadística. Profe, ¿viste que entre el 2 y el 3? Sí. Bien, ahí. ¿Yo cómo me doy cuenta? La pregunta esa que usted dijo, ¿cuál es? ¿Con cuál me quedo por 2? Vamos a pensar esto. Dijimos que este es el peor. ¿Por qué se dan cuenta que este es el peor? ¿Cómo lo justifican? No vale decir porque el dibujito está más abajo. Yo quiero algo formal y técnico. Por el máximo y el mínimo. ¿Por el porciento de carbono? ¿Pero qué cosa? ¿Qué estadístico? Y el máximo es 2 y el mínimo es menos de 1. ¿Se fijarían en el máximo? Entonces, por ejemplo, acá el máximo es más grande de este. Dirían que este suelo es mejor que este otro porque el máximo está más arriba. La mediana también, por la mediana. La mediana. El máximo y el mínimo no son buenos estadísticos porque definen los extremos. Si yo quiero saber más o menos una medida central del suelo, y la mediana es un buen número. Sabemos la mitad de los suelos están por encima o por debajo de eso. Entonces, ¿por qué este de acá es el peor suelo? Porque tiene la mediana más baja. La mediana más baja. ¿Y cuál sería el mejor? Y el cuarto. Por la misma razón. Y ahora vamos a la pregunta de Nicolás. ¿Y entre estos dos, cuál sería mejor? El número 2. El 2, exactamente, porque no es mucho mejor, pero es un poquito mejor porque tiene una mediana más alta. En el diseño hablamos de valores, el tipo no, ni máximo ni mínimo, siempre como aproximado, ¿cómo sería? Estamos midiendo usando una medida de tendencia central. ¿Recordás que vimos medida de tendencia central? Entonces, para contestar, es como si yo te digo, tengo varias comisiones. ¿En cuál le fue mejor en el parcial? No voy a mirar la mejor nota o la peor nota. Voy a ver la nota promedio o la nota mediana para tener una idea del curso. Acá es lo mismo. Y si ahora ¿se entendió? Entonces, acá la respuesta va a ser ¿cuáles son menores? Entonces dijimos, comparamos medianas. Después lo completamos. Pero quiero esta otra cosa. La F. Dice, ¿cuál de las comunidades está asociada con un conjunto de suelos más heterogéneo con el contenido de carbono? ¿De qué nos habla? La heterogeneidad que tiene que... ¿Con qué está relacionado? ¿Decir que algo es heterogéneo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Que tiene distintas propiedades. Es cambiante, digamos. Es cambiante, que es variable, ¿no? Que no es parejo. Heterogéneo es lo contrario de homogéneo. Homogéneo que es algo constante, parejo. Entonces, ¿cuál es el más variable, el más heterogéneo? Y el tercero, porque tiene un máximo muy grande comparado al mínimo. ¿Y entonces qué es eso? Comparaste el máximo con el mínimo. ¿Cómo se llama eso? La amplitud. La amplitud. Entonces podemos comparar amplitud y la amplitud de podemos hacer las cuentitas, debe ser la más grande. Y en vez de la amplitud, porque la amplitud se basa en el máximo y el mínimo. Y de nuevo, son solo dos numeritos. ¿Qué otra medida podemos tener de dispersión más informativa? ¿Cuartile o no, profesor, también?
El cuartil no, porque el cuartil no te habla de variabilidad, es un solo número. La dispersión. Sí, ¿y qué estadístico de dispersión podemos sacar acá? Estadístico de dispersión. La variabilidad. Varianza de bioestándar. Esos no los podemos calcular porque necesitamos la media, que no lo tenemos, necesitamos los datos, que no los tenemos. La amplitud entre cuartiles. Exactamente, la amplitud, ¿se acuerdan? Vimos amplitud y amplitud entre cuartiles. Esas son dos medidas de dispersión. Y si me dan a elegir, es mucho mejor la amplitud entre cuartiles que la amplitud a seca. ¿Cuál es el que tiene la mayor amplitud intercuartílica? Entre cuartiles. Pareciera ser el cuarto. El cuarto. No hay mucha diferencia entre estos dos. Pero este tiene mayor amplitud entre cuartiles, ¿sí? Este tiene mayor amplitud a secas. Entonces, si ustedes usan la amplitud, se van a quedar con el 3. Si usan la amplitud entre cuartiles, se van a quedar con el 4. ¿Cuál es la mejor respuesta? La amplitud entre cuartiles, para hablar de heterogeneidad. Bueno, ¿estamos? Yo ahora esto se los anoto un poquito para que les quede. Así que por hoy ya estamos. La tarea se las voy a copiar, tienen un montón de trabajo, les voy a asignar ejercicios a los grupos para que los vayan resolviendo. Y con esto cerramos la semana y la semana que viene, el martes, o sea, van a tener bastante tiempo porque tenemos un feriado, nos vamos a ver recién el jueves dentro de una semana, así que van a tener bastante tarea para trabajar. Traten de trabajar, de asociarse con sus grupos. Con esto cerramos. Y la última cosita, antes de dejarlos, toda esta semana, no sé si saben, pero en todas las facultades nacionales hubo movilización por el tema de los reclamos de múltiples cosas, pero fundamentalmente para que se cumpla con la ley de financiamiento universitario que está aprobada por el Congreso en 2 oportunidades y no se está cumpliendo, y realmente tenemos muchísimos problemas económicos. Los más elementales son los sueldos, que han tenido una caída del 40% aproximadamente con respecto a diciembre de cuando fue el cambio de gobierno. No estoy hablando de las